Brujas en la Sierra. La siguiente historia sucedió durante una de mis primeras misiones en la sierra. Eran mis primeros años como militar y por lo tanto también una de mis primeras misiones. Me encontraba emocionado al respecto. No era una misión complicada. Habíamos recibido algunos reportes sobre un sembradío y nuestra tarea no solo era encontrarlo, sino también destruirlo. Fue así como llegamos al lugar. Tuvimos que hacer una parada en el pueblo más cercano para organizar bien cómo sería esta búsqueda, pues si era necesario íbamos a tener que acampar ahí. Teníamos la orden de no regresar hasta que todo hubiera sido destruido. Los habitantes del pueblo no parecían estar muy satisfechos con nuestra visita. Muchos de ellos nos ignoraban, pero algunos incluso arrojaban rocas a los camiones. Aún no sabía el motivo de este repudio hacia nosotros. Después de todo, no les habíamos hecho nada. A pesar de ello, nuestro sargento nos dijo que no teníamos que hacer caso a esa hostilidad y que debíamos concentrarnos en realizar correctamente nuestro trabajo. Esa tarde, antes de comenzar la expedición, recuerdo haber entrado a una tienda para comprar algunas cosas. Ahí se encontraba un hombre de avanzada edad, el cual me miró por mucho tiempo. Era casi como si quisiera decirme algo, pero tal vez no encontraba las palabras apropiadas. Terminé por saludarlo y preguntarle si necesitaba algo, a lo que él inmediatamente me dijo que no, pero que tal vez podría ayudarme advirtiéndome que no debía entrar ni yo ni nadie a aquella zona a la que íbamos, pues ese lugar era muy peligroso. Cuando le aseguré que no debía preocuparse por nosotros, que estábamos bien entrenados y teníamos armas para defendernos, él solo rió y me dijo que ni todas las armas o nuestro entrenamiento podrían prepararnos para lo que encontraríamos ahí. Apenas pusiéramos un pie en ese lugar, estaríamos condenados, y me aseguró que en cuanto entráramos, no muchos saldríamos. Quise preguntarle a qué se refería, pero él simplemente me dijo que si escuchaba hablar a muchas mujeres o si veía alguna, lo único que me quedaba por hacer sería rezar. Me advirtió que, aunque no pudiera recordar las oraciones por completo, debía seguir rezando y que tal vez de esta forma podría escapar. Me pidió que se lo advirtiera a mis compañeros. Yo no solía ser muy creyente. Si bien había sido educado en la religión católica, jamás había practicado después de niño, por lo que simplemente le dije que sí para que se quedara tranquilo y luego me fui. Con el resto de mi equipo, a los que claramente no les dije nada de lo que ese hombre me dijo, pues sabía que de hacerlo me convertiría en el hazmerreír de todos. Además, nuestro superior nos había advertido que no habláramos con la gente, debido a que cualquiera podría estar involucrado en el sembradío. A pesar de todo esto, y aunque no le comenté nada a nadie, no podía evitar pensar en todo lo que me dijo el hombre. Casi todo nuestro trayecto, lo único que podía pensar era en sus advertencias, en escuchar hablar a mujeres o en ver alguna. Pensé que tal vez se refería a que estas mujeres podían alertar a los dueños del sembradío, y entonces tendríamos una emboscada. También pensé en la posibilidad de que el mismo hombre fuera el responsable de aquel sembradío, y solo quisiera asustarme, al igual que al resto de mi equipo. Fuera como fuera, en realidad no era algo que estaba consiguiendo. Cualquiera que fuera su intención, sabía que debía ignorarlo y hacer lo que me ordenaran, por lo que luego de esforzarme un poco, dejé todos esos pensamientos atrás. Recorrimos mucho terreno, pero no encontramos el sembradío. No tenía mucho sentido, porque, por lo que teníamos claro, este debía ser enorme, y ocultarlo de esa forma era casi imposible. Mi superior dijo que seguramente estaba más adentrado y que algunos de nosotros tendríamos que quedarnos ahí esa noche para poder continuar por la mañana, mientras que los demás deberían regresar para informar sobre el perímetro recorrido y para traer más provisiones, como agua y comida para el día siguiente. Un puñado de nosotros fue elegido para quedarse ahí, mientras que el resto volvió. La primera guardia me tocó a mí. Era todo tan pacífico en ese lugar. Lo único que se podía escuchar era el viento golpeando las hojas y los insectos. A pesar de esa tranquilidad, sabía que debía estar muy alerta en caso de ver a alguien que pudiera estar espiándonos o dispuesto a atacar.
De un momento a otro comenzó a darme mucho sueño, lo cual no era propio de mí. Siempre prefería la noche y rara vez me quedaba dormido, pero en aquel momento los párpados se me hicieron muy pesados, y por más que intentaba mantenerme despierto, no podía evitar cabecear de vez en cuando, intentando que el sueño se disipara. Decidí caminar de un lado a otro, mirando incluso con la mira de mi arma, solo para encontrar algo que hacer y no quedarme dormido. Fue mientras hacía esto que vi algo raro en un árbol, algo que parecía ser una persona de pie en el mismo. Esto me impresionó demasiado. Ese árbol estaba al menos a 10 metros de altura, y sus ramas no eran lo suficientemente gruesas como para resistir a una persona. Lo vi tan rápido, solo fue un segundo, y en cuanto la vi, inmediatamente regresé la mira al lugar y comencé a buscarla, esta vez con más detenimiento, pero no importa cuánto busqué, ya no estaba ahí. Intenté encontrar la forma entre las ramas, pensando que tal vez el sueño, la oscuridad y la forma de las ramas me habían jugado una mala pasada, pero sin importar cuánto lo intentara, no pude encontrar nada. Desde que la vi, mi corazón no dejaba de latir. Era como un miedo profundo que se había quedado dentro de mí. Aún me encontraba intentando saber y entender qué era lo que estaba sucediendo, cuando escuché algo. Parecía una voz de una mujer. Fue solo una palabra, la cual fue «ven». Fue apenas un susurro que pareció venir con el viento. Miré hacia todos lados, solo para ver que no había nadie más. Esto comenzó a ponerme muy nervioso. Miraba a todos lados, pero la voz no volvió a escucharse, y tampoco veía a aquella persona que creía haber visto unos momentos atrás. Me encontré atrapado en esos pensamientos, tratando de encontrar alguna lógica. Fue entonces cuando pude sentir cómo alguien me tocaba el hombro. Me sobresalté y me giré de inmediato, solo para darme cuenta de que era mi compañero, quien me decía que podía entrar a dormir, pues mi turno de guardia había terminado. Me preguntó también qué me pasaba. Me veía nervioso y pálido, pero simplemente le dije que no me pasaba nada, que estaba bien, y entré a la tienda. No importaba si le decía la verdad. Lo real era que alrededor del campamento no parecía haber nadie, y eso era lo único que mi compañero vería, considerándome un loco. Apenas amaneció, el resto de los compañeros que se habían ido de regreso al pueblo volvió con más agua y provisiones. Esta vez íbamos a revisar la otra mitad del terreno, y estábamos seguros de que encontraríamos el sembradío. Estuvimos caminando durante horas, y mi superior permanecía siempre sereno, a pesar de que después de un rato todos pensábamos que tal vez nunca encontraríamos el sembradío, pues era imposible no haberlo hallado aún. Él permanecía firme y decía que tarde o temprano lo encontraríamos. En el momento en que decidimos descansar, me recosté un poco en la tierra. No había podido cerrar los ojos en toda la noche, a pesar de que mi guardia había terminado. Me sentía algo cansado, pero sabía que podía aguantar. Podía escuchar las voces de mis compañeros hablando sobre cómo ya no tenía sentido seguir buscando, que parecía una pérdida de tiempo. Entre todas esas voces, de pronto escuché de nuevo la misma voz femenina que había oído la noche anterior, y que decía exactamente lo mismo. Miré alrededor, pero no pude ver a nadie. Miré a mis compañeros con la esperanza de que alguno de ellos también hubiera escuchado aquella voz, pero ninguno parecía haberse percatado de ella. Pensé incluso en mencionarlo, pero como no la había vuelto a escuchar, pensé que bien podría haber sido mi mente jugando conmigo. Tal vez estaba quedándome dormido y simplemente lo soñé, mientras aún trataba de entender si había sido un sueño o algo real. Mi superior se dirigió a todos nosotros diciéndonos que si bien aún no habíamos concluido el recorrido, teníamos que regresar. Se pronosticaba una tormenta que nos impediría completar la misión. Dijo que volveríamos por la mañana, una vez que la tormenta hubiera pasado. Todos estábamos bastante agradecidos de no tener que quedarnos una noche más en ese lugar. Recogimos nuestras cosas y comenzamos a caminar de regreso. Luego de casi 2 horas de caminata, comenzamos a sentir algo extraño. Sabíamos que no debíamos estar tan lejos de los camiones, pero aún no los habíamos encontrado.
Algunos de nosotros hacíamos bromas sobre cómo cada vez parecíamos estar más lejos, o si quizás habíamos caminado en círculos. Nadie lo tomaba tan en serio en ese momento, pero cuando la luz del día comenzó a desvanecerse, comenzamos a preocuparnos. Fue peor cuando las nubes empezaron a formarse, los truenos retumbaron y el viento comenzó a soplar con fuerza. Sabíamos que teníamos que buscar un lugar donde resguardarnos. Si continuábamos avanzando, la tormenta pronto nos alcanzaría. Quienquiera que haya estado en esos lugares sabrá que es prácticamente imposible andar por ahí en esas condiciones. Creo que debimos haber caminado por casi 15 minutos cuando uno de mis compañeros, algo eufórico, dijo que allí estaban los autos. Todos nos dirigimos hacia esa dirección, pero cuando llegamos nos dimos cuenta de que no eran nuestros autos. Aunque parecían vehículos militares, se veían viejos y abandonados. Era como si alguien simplemente los hubiera dejado allí. Las llantas ya no tenían aire, e incluso el óxido comenzaba a cubrirlos. A pesar de esto, sabíamos que podíamos refugiarnos en ellos. Aunque no podíamos arrancarlos, al menos servirían como refugio temporal. Ni siquiera nos importaba mucho porque esos autos estaban ahí. Eran 2 autos, y pudimos acomodarnos bien en ellos. Yo me encontraba cerca de la ventana, mientras veía cómo el viento azotaba las ramas de los árboles y la lluvia empañaba la vista de casi todos. No podía evitar recordar las palabras de aquel hombre de la tienda. También no podía evitar pensar en lo extraño de la situación, en cómo nos habíamos perdido en ese lugar, cuando llevábamos mapas y brújulas, y prácticamente era imposible perderse. Todo ello mientras estábamos allí, rodeados por esos autos viejos y escuchando el sonido del agua golpeando el techo, me llevó a dormirme. En un punto, mientras aún pensaba en todo esto, fui despertado por una sensación espantosa. Era como un mal presentimiento. Creo que muchos aquí me entenderán. Ese despertar en el que sabes que algo muy malo está a punto de pasar. Ni siquiera recuerdo lo que soñé. Pero mientras trataba de tranquilizarme, diciéndome que solo había tenido una pesadilla, algo en mí me decía que no podía quedarme tranquilo. No podía controlarme, respiraba rápido y miraba por la ventana. El agua ya se había detenido, pero el viento aún movía los árboles con mucha fuerza, casi como si no fuera nada. Podía escuchar el sonido de las ramas moviéndose violentamente, mientras también escuchaba el resto de mis compañeros dormir. Respiraba hondo y me decía que tenía que tranquilizarme. Miré los árboles y fue entonces cuando la vi. Estaba muy alta, pero estaba seguro de lo que estaba viendo. Era un ser humano, de pie, sobre una rama de los árboles, mirando directamente hacia los autos. Recuerden que les dije que el viento agitaba violentamente las ramas. Bueno, esto no parecía afectarle en lo absoluto. No se sujetaba de nada, solo estaba ahí, parado, mirando, y no importaba lo fuerte que el viento azotara las ramas, no parecía perder el equilibrio. Aún no podía creer lo que mis ojos veían. Comencé a mover a mi compañero de lado, quería que despertara, que viera de primera mano lo que estaba viendo. Pero en cuanto se despertó y comencé a señalarle el lugar donde aquella cosa estaba, me di cuenta de que ya no estaba allí. Comencé a buscarla por otros lados, pensando que tal vez se había movido, pero sin importar a dónde mirara, parecía haberse esfumado. Traté de explicarle exactamente lo que había visto, pero mi compañero, que aún estaba algo dormido, me dijo que solo estaba soñando. Era imposible que volviera a dormir. No parecía tomar en serio mis palabras. Se volteó para volver a dormir, y yo quise buscar de nuevo aquella cosa, pero no pude ver a nadie. Cuando estaba a punto de convencerme de que probablemente solo era parte del miedo que había estado sintiendo desde que desperté, ocurrió algo. Algo golpeó el auto tan fuerte que éste se movió, haciendo que todos despertáramos de golpe. Ni siquiera pudimos comprender lo que estaba pasando cuando, nuevamente, el auto volvió a moverse, esta vez hacia el otro lado. Luego, de nuevo, era como si alguien lo estuviera agitando con brusquedad, pero no importaba hacia dónde miráramos, no podíamos ver a nadie. El otro auto parecía estar igual, y a pesar de que desde allí podíamos ver mejor todo alrededor,
Tampoco podíamos ver qué era lo que estaba ocasionando aquel movimiento. Por el miedo, todos comenzamos a salir de ahí lo más rápido que pudimos. Mi superior pedía que mantuviéramos la calma, aunque él también se veía algo alterado. No creo que lo hubieran entrenado para eso. Miraba de todos lados y apretaba su arma con fuerza, casi como si estuviera listo para usarla. Entonces, cuando miré hacia arriba de nuevo, ahí estaba otra vez. Pero esta vez no era solo una persona, eran tres, de pie en las ramas de un árbol, observándonos. A pesar de la oscuridad, casi podría jurar que sus ojos brillaban. Señalé de inmediato, esperando que muchos levantaran la mirada y pudieran ver lo que yo había visto. Algunos maldijeron y otros comenzaron a disparar, pero aquellas cosas comenzaron a moverse ágilmente por las ramas, como si la gravedad no las afectara. Los disparos cesaron por orden de mi superior. No parecía que los estuviera afectando en lo absoluto. Fue entonces cuando esas criaturas se detuvieron, nos miraron nuevamente y entonces gritaron. Fue un grito agudo que hizo que se me reventaran los tímpanos y generó un horrible sentimiento. Era como el peor miedo que jamás he sentido, un miedo tan profundo que lo único que podía calmarlo era correr. Creo que no fui el único que sintió eso, pues en un momento todos mis compañeros comenzaron a correr junto conmigo. Podía escuchar cómo aquellas cosas brincaban de rama en rama, por los árboles, siguiéndonos tanto a mis compañeros como a mí. No estoy seguro de en qué momento nos separamos, pero yo quedé con un grupo muy reducido de mis compañeros y no sé a dónde se fueron los demás. Estuvimos corriendo mucho tiempo, todo se veía igual en la noche, sin mencionar que el miedo ni siquiera nos permitía pensar en un plan. Lo único que queríamos hacer era alejarnos de aquellas cosas. No pude identificar de quién eran los gritos, y en ese momento ni siquiera me interesaba, solo me importaba seguir corriendo. No escuché disparos ni voces de mujeres, pero también pude oír cómo las ramas de los árboles volvían a crujir. Sabía que estaban de nuevo tras nosotros. Aún sin poder pensar de forma racional, pude recordar las palabras del anciano que me había advertido. Me dijo que si quería sobrevivir debía rezar. Recordaba pocas oraciones, pero comencé a hacerlo. Les dije a los compañeros que aún se encontraban cerca de mí que lo hicieran también, a pesar de que no recordaba bien las oraciones. En ese momento se me hacía más difícil. Solo podía recordar algunas frases de las mismas, y por más que lo intentara, no podía decirlas completas. Esto parecía pasarle también a mis compañeros, pero yo seguía diciendo que no debían desistir, que debíamos continuar rezando, de lo contrario íbamos a morir. En un punto, las palabras comenzaron a sonar más claras en mi cabeza, regresaron un poco mejor, hasta que pude decir una oración completa. La repetí una y otra vez hasta que dejé de sentirme tan desorientado. Con esto también llegaron los primeros rayos del sol. Estaba amaneciendo y todo comenzó a sumirse en un silencio abrumador que cubrió toda la sierra. Una vez que todos estuvimos un poco más calmados, me di cuenta de que quedábamos 3 de mis compañeros y mi superior. Además, pude darme cuenta de que estábamos bastante cerca de la salida. En la noche no podíamos ver eso, pero ahora el camino estaba bastante claro. Nadie dijo nada, solo caminamos hasta salir de ahí. Al llegar nos llenaron de preguntas, las cuales no éramos capaces de responder. Nos dijeron que nos llevarían de vuelta. Me parece que hubo una búsqueda por el resto de mis compañeros, pero estos no fueron encontrados jamás. No sé qué les sucedió. Aquellas cosas debieron habérselos llevado, supongo, y estoy convencido de que sin la advertencia de aquel anciano, al cual jamás pude darle las gracias, yo también me habría perdido junto con el resto de mis compañeros. La casa de la bruja. Esta historia ocurrió cuando yo tenía 11 años. En ese entonces mi familia no contaba con mucho dinero. Vivía con mi madre y mi hermano pequeño, al cual tenía que cuidar casi todos los días, pues mi madre solía trabajar hasta muy tarde. No me molestaba hacer esto, pues sentía que era mi obligación,
Pensaba que, de algún modo, debía ayudar en la casa. Mi madre siempre estaba buscando nuevos lugares para vivir, pues comúnmente dormíamos en cuartos baratos o en lugares donde la gente solía prestarnos espacio por algunas noches antes de que tuviéramos que irnos. Así fue como mi madre encontró una casa que, increíblemente, era muy barata. No podía creerlo. Pensaba que era una bendición y una gran oportunidad para tener algo de estabilidad. El dueño de la casa se apresuró mucho en hacer el trato con ella, y así fue como nos mudamos casi a principios de diciembre. Teníamos un gato, el cual fue el primero en advertirnos que no entremos en esa casa, pues él se negaba a hacerlo, a pesar de que lo metimos en su transportadora. Él parecía inquieto todo el tiempo, daba vueltas e intentaba salir. Tuvimos que abrir la jaula y él salió corriendo fuera de la casa. Por más que lo intentamos, no logramos que el gato estuviera dentro. Mi madre me dijo que probablemente al ser un lugar nuevo le tomaría un tiempo adaptarse. Le creí sin cuestionarlo demasiado. A pesar de que no me gustaba que él durmiera fuera, tuve que aceptarlo porque, al menos por el resto de ese día, el gato se rehusó completamente a entrar. Una de las cosas que más me gustaba de aquella casa era que por primera vez tendría mi propia habitación. Siempre compartía con mi hermano o incluso compartía la misma cama con mi madre y mi hermano. Era la primera vez que podría tener un lugar para mí solo. Una de las cosas que más nos impresionó de aquella casa fue que ya estaba amueblada. Todas las habitaciones tenían cama y muebles, por lo que mi madre ya no tenía que preocuparse por eso. El cuarto que elegí estaba junto al de mi hermano, pues sabía que a veces él tenía pesadillas y quería que tuviera la opción de ir a mi cuarto si lo necesitaba. Además, a mí no me daba ningún problema levantarme para ver qué le sucedía. Esa primera noche fue algo extraña, y es que desperté asustado. No solía ser el tipo de niño que se asustaba por pesadillas ni nada por el estilo, pero en ese momento no sentía que hubiera sido por una pesadilla. De hecho, ni siquiera podía recordar lo que estaba soñando, pero tenía mucho miedo. Incluso estaba temblando. Traté de tranquilizarme pensando que tal vez se debía a que estaba durmiendo solo por primera vez, o tal vez al cambio de casa. Pensé que no podía ser, pues ya estaba acostumbrado a dormir en sitios extraños. Fue una de las explicaciones más razonables que pude encontrar para calmarme, al menos por el resto de esa noche. Con mucho esfuerzo logré volver a dormir cuando desperté de nuevo, exactamente a las 6:20 de la mañana, la hora en la que me levantaba para preparar a mi hermano y llevarlo a la escuela. Escuché algo afuera. Sabía que no podía ser mi madre, pues ella salía de la casa a las 6 en punto, y claramente no podía ser mi hermano, debido a que levantarse temprano nunca había sido su fuerte. Sabía que quien estuviera en el pasillo tenía que ser alguien más. Me levanté algo extrañado, creyendo que probablemente mi gato había decidido entrar. Llamé su nombre antes de abrir la puerta, solo para darme cuenta de que el pasillo estaba vacío. Eso no tenía sentido. Si realmente había escuchado a alguien hace apenas unos segundos, no podía ser mi imaginación. Estuve buscando a mi gato, pero al mirar por la ventana me di cuenta de que él seguía afuera. Después de pensarlo un poco, creí que probablemente eran ruidos de la casa a los que tendría que acostumbrarme. Desperté a mi hermano y al menos por ese día no tuve ningún otro incidente. Una vez en la escuela, hablando con mis amigos, uno de ellos me hizo un comentario que me dejó pensando. Me dijo que me había mudado a la casa de la bruja. No entendía lo que estaba diciendo, pero rápidamente me explicó que esa casa había sido habitada por una bruja y que todos los que llegaban a vivir allí decían que era un lugar muy embrujado, el cual, si te quedabas mucho tiempo, te caería una maldición. Incluso algunas personas que se hospedaron allí nunca volvieron a salir. No quise preguntarle más al respecto. Yo no creía nada de eso. Sentía que todo eso era más una sugestión que un evento real. Para ese momento no quería asustar más a mi hermano pequeño. Me había vuelto bastante escéptico respecto al tema. Lo único que pude hacer fue decirle que no fuera tonto, que esa casa no tenía nada de malo
Esa tarde, mientras realizaba mis deberes en la cocina, pues estaba preparando la comida para mi hermano y para mí, escuché una risa. Miré a mi lado rápidamente pensando que era mi hermano, pero no pude verlo. Llamé su nombre un par de veces para que saliera, pero él no lo hizo. Estaba bastante convencido de lo que había escuchado, pero aún con eso no entendía por qué mi hermano haría ese tipo de broma. Él no solía ser así. Era bastante tranquilo y podía estar en silencio durante horas antes de que te preguntara algo. Seguí con lo mío, pensando que probablemente había escuchado mal. La risa se volvió a hacer presente, esta vez acompañada de unos pasos que parecían salir corriendo por el pasillo. Me levanté para ver qué era lo que estaba haciendo mi hermano, pero me encontraba solo. Caminé hacia su habitación solo para darme cuenta de que él parecía estar dormido. Y no era que estuviera fingiendo, pues en serio estaba dormido. Ni siquiera se dio cuenta de todo el tiempo que estuve en su habitación. Terminé pensando que probablemente había algún niño afuera en la calle que reía. No volví a notar ningún tipo de incidencia, salvo que en un punto, mientras comíamos, mi hermano me dijo que había visto a una persona sin piernas que bajaba las escaleras con sus manos. Dijo que lo había visto por la noche y que por eso no le gustaba esa casa. Me sorprendió un poco lo específico que fue en ese momento, pero traté de responder con lógica, diciéndole que probablemente, dado que era un sitio nuevo, estaba nervioso y había soñado eso. Él me aseguraba que no, que en verdad lo había visto y que subía y bajaba las escaleras. La descripción que me dio fue bastante vaga, pues me dijo que estaba oscuro, pero que la figura se desplazaba con sus manos y parecía estar muy concentrada en eso, como si lo hiciera de forma insistente. Mi hermano dijo que el hombre nunca dejó de hacerlo, que bajaba todas las escaleras y luego volvía a subir, repitiendo el proceso una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. No supe qué pensar al respecto. Pensé que tal vez había visto alguna película de terror o que tal vez sus compañeros de la escuela, al enterarse de dónde vivía, comenzaron a llenarle la cabeza de historias sobre una bruja o sobre cómo aquel lugar estaba maldito. A pesar de que intenté calmarlo y decirle que eso no podía ser verdad, él parecía no creerme. Esa noche, después de asegurarme de que mi hermano estuviera dormido, me puse a ver televisión. Era uno de los pocos momentos que tenía para mí, por lo que lo disfrutaba mucho. Sabía que mi madre tardaría un par de horas en llegar, y siempre y cuando no despertara a mi hermano e hiciera el menor desastre posible, podía quedarme ahí hasta que me diera sueño. Fue en ese momento cuando me dieron muchas ganas de ir al baño. Lo hice, pero cuando salí me topé con que la luz del pasillo estaba apagada. Esto me extrañó, pues la luz siempre tenía que estar encendida por si acaso mi hermanito se levantaba en la noche al baño o para cualquier otra cosa. Quise prenderla, pero el interruptor no funcionaba. Pensé que tal vez el foco se había fundido. Comencé a caminar solo para darme cuenta de que la luz de la sala, la cual había usado momentos atrás, también estaba apagada. Por más que intenté encenderla, no sucedió. Se me hizo raro que dos focos se fundieran al mismo tiempo, pero no quería ponerme paranoico. Solo fui a la cocina para ver si mi mamá había guardado algunos focos por ahí. Estaba tan concentrado en encontrar los focos que apenas pude escuchar la voz de mi hermano. Primero pensé que me estaba hablando a mí, tal vez un poco temeroso, ya que no veía la luz del pasillo. Me levanté para ir a decirle que todo estaba bien, pero mientras más me acercaba, más claro podía escuchar su voz. Entonces comprendí que no estaba hablando conmigo, sino con alguien más. Aunque no podía escuchar que alguien le contestara, sí podía oír cómo él preguntaba algo y luego hacía algún comentario. Fue entonces que casi sin pensarlo abrí la puerta, alterado, pensando que alguien se había colado en la habitación de mi hermano, pero al abrirla lo encontré ahí, completamente solo, aunque esta vez sí estaba despierto. Me miró algo confundido y me preguntó qué hacía. Le cuestioné con quién estaba hablando, pues para empezar él ya debería estar dormido. Guardó silencio por un momento y luego me dijo que no hablaba con nadie, que seguro había escuchado mal,
que él estaba dormido y solo se había despertado porque yo entré muy rápido haciendo mucho ruido. Miré toda su habitación y estaba seguro de que lo había escuchado hablar con alguien, pero como no vi nada, tuve que desistir y dejarlo dormir. Volví a buscar los focos, pero no pude encontrar ninguno. Aunque quise seguir viendo la televisión, en la oscuridad no podía sentirme tranquilo. Fue entonces cuando, como ya no podía estar a oscuras, me fui a mi habitación. Todo el tiempo sentía que alguien me acechaba desde la oscuridad, que alguien saldría de pronto para atacarme. No se fue hasta que estuve a salvo en mi cuarto, donde sí había luz. Al día siguiente, mi madre descansaba de su primer trabajo, por lo que era una de las pocas veces que podía desayunar con nosotros. Aproveché para comentar sobre los focos fundidos, pero, extrañada, ella me dijo que los focos estaban bien, que los había cambiado hace muy poco tiempo y era imposible que ya no funcionaran. Para probármelo, caminó hasta los interruptores, los encendió, dejando ver que todo funcionaba perfectamente. Aquello fue muy extraño, porque sabía que la noche anterior no funcionaban. El hecho de que al día siguiente lo hicieran como si nada me generaba una inquietud horrible. No seguí con el tema para no preocupar a mi mamá y mucho menos a mi hermanito, aunque a lo largo del tiempo me percataría de que algunos objetos parecían cambiar de lugar. No era nada grave al principio y creo que esa fue la razón por la cual ninguno de nosotros lo notó en primer lugar y permitimos que esto continuara. A veces la cuchara estaba en un lugar y cuando la volvíamos a ver ya no estaba. Incluso algunas de estas veces no se recuperaba, simplemente desaparecía. Al principio yo creía que quizás olvidaba ponerla en el lugar que pensaba, o que tal vez la había movido sin darme cuenta. Pero después de que ocurrió tantas veces, comencé a pensar que algo extraño estaba pasando. Y aunque no quería creer en todo lo que mis compañeros decían sobre que esa era la casa de una bruja o que el lugar entero estaba embrujado, sentía que aquel sitio no era del todo normal. Había vivido en muchos lugares nuevos y, sin duda, este era diferente. Todo esto sin mencionar que empecé a notar ciertos cambios en mi hermano. Él no era el niño de antes, eso era seguro, aunque podía meterse en uno u otro problema. Era bastante obediente y cariñoso. Poco a poco comenzó a encerrarse en su habitación. A veces lo escuchaba reír y otras veces solo hablaba con alguien a quien nunca podía ver. Siempre que entraba en su habitación solo lo encontraba a él y nadie más. Al principio pensé que tal vez estaba jugando una broma. Si bien él no era bromista, no encontraba ninguna otra explicación. Nunca había escuchado una segunda voz que hablara o le respondiera lo que él decía. Eso me confundió más. También noté que empezó a alejarse de sus amigos y parecía volverse un poco grosero. Con el paso de los días mencionó a un amigo que vivía debajo de su cama y hablaba con él. Lo peor era que me decía que él creía que era el hombre que bajaba la escalera. Esto me extrañó muchísimo y me puso un poco nervioso. Me decía que su amigo era muy tímido, que no le gustaba que él se asomara a ver de dónde venía la voz, pero que solían hablar mucho. Nunca me quiso decir exactamente de qué hablaban, pero me decía que él sí lo entendía y que el amigo era bueno. Claramente, cuando me dijo eso, lo único que pude pensar es que se trataba de un amigo imaginario. Aunque nunca lo había hecho antes, el cambio de casa y todo lo demás pudo haber desencadenado eso. Un día, cansado de todo lo que había estado escuchando sobre la casa, le pregunté a un amigo qué tanto sabía sobre el lugar. Él me dijo que sabía mucho, pues su padre, que era policía, había estado allí cuando la bruja aún vivía. Me contó que su hermano mayor había escuchado contar todo a su madre. Le pedí que me dijera todo lo que sabía y esto fue lo que me contó. Aquella mujer era muy conocida, una bruja que hacía trabajos y limpias, además de poder poner maldiciones horribles, o al menos eso era lo que se decía. Se creía que tenía un pacto con el diablo para obtener esos poderes que la hacían tan temida. Los vecinos se quejaban con la policía de que a veces escuchaban gritos tanto de animales como de personas.
Sin importar cuántas veces intentaran ignorarlos, los gritos parecían volverse cada vez más fuertes, como si estuvieran sucediendo justo en sus casas. Entre sus clientes había un hombre que le había pedido muchos favores a la bruja, pero no pensaba pagarle. Se dice que intentó huir del pueblo, pero por más que lo intentaba, siempre regresaba. Eventualmente prometió pagarle a la bruja, solo para intentar burlarse de nuevo. Harta de esto, un día aquellos gritos de animales fueron reemplazados por los gritos de aquel hombre, quien pedía ayuda y suplicaba. Esto provocó que los policías tuvieran que acudir a las tantas llamadas hechas a esa casa. Entre esos policías estaba el padre de mi amigo, quien cuenta que intentaron que la mujer les abriera la puerta, pero parecía ignorarlos. Se vieron obligados a derribarla. Aún podían escuchar los gritos del hombre. Decían que las luces no funcionaban y que los focos tampoco servían. Tuvieron que caminar a oscuras por la casa de la bruja. No se volvió a saber nada de él, aunque sí encontraron algo del hombre, sus piernas. Eso fue todo lo que encontraron de él y pudieron identificarlas después. Buscaron el resto del cuerpo, pero afirmaron que no estaba por ningún lado. Lo extraño fue que todo parecía muy reciente, como para que se hubiera movido tan rápido. Se dice que la bruja nunca dejó la casa, y quienquiera que se atreviera a vivir allí estaba destinado a sufrir una maldición hasta que se fuera. Aunque no quería creer toda la historia, el hecho de que pareciera agregarle un toque paranormal a todo lo que había estado viviendo, realmente hacía que las cosas comenzaran a tener sentido. Mi hermano había visto a alguien caminando con sus manos, el hecho de que parecía hablar solo, las extrañas cosas del lugar. Todo eso parecía ser suficiente evidencia como para pensar que la historia bien podría ser cierta. A pesar de todo, no sabía cómo contárselo a mi mamá. Ella siempre estaba muy cansada y no creía que tuviera tiempo para lidiar con cuentos de niños. Esas inquietudes, por más reales que fueran, no tenían sentido por separado. Aún intentaba formular las palabras correctas para decírselo, pero no podía encontrar la forma. Fue así como el día que culminó todo ocurrió. Me encontraba dormido cuando escuché a mi hermano hablar. Me decía adiós. Esto me despertó y solo lo vi en la parte de mi cuarto mirándome. Le cuestioné a qué se refería, que volviera a la cama porque tenía escuela al día siguiente, pero él me decía que ya se iba. Terminé despertando por completo cuando comenzó a caminar y salió de mi cuarto. Me levanté también para ver a qué se refería. Podía escuchar cómo, además de los pasos de mi hermano, también se oía algo más. No podía estar seguro de qué era, pero sí escuchaba pasos. Cuando salí al pasillo, los vi. Era mi hermano, pero a su lado parecía estar la mitad de un hombre. Solo podía verlo parcialmente por la oscuridad, pero había suficiente luz para saber que era solo el torso de un hombre caminando sobre sus manos. Grité inmediatamente a mi hermano que se alejara de él, pero fue entonces cuando aquella cosa lo tomó y comenzó a arrastrarlo. Fue muy rápido. No tenía sentido lo rápido que podía moverse solo con una mano, arrastrando completamente a mi hermano, quien intentaba sujetarse de cualquier superficie sin éxito, pues la cosa era muy fuerte. Entonces escuché la puerta abrirse y corrí detrás de ellos lo más rápido que pude. La puerta era la del jardín trasero, y cuando me acerqué lo suficiente pude ver que afuera se encontraba una mujer. Parecía una anciana, la cual me observaba. En el momento en que la vi, todo se puso borroso, como si estuviera quedándome ciego. Un horrible dolor de cabeza comenzó, tanto que dejé de correr, solo para intentar apaciguar ese dolor. Sentía casi como si la cabeza fuera a estallarme. Caí al suelo y comencé a convulsionar en un momento. No sé qué pasó después. Creo que me desmayé. Abrí los ojos por los gritos de mi madre, quien intentaba despertarme y preguntarme qué había pasado y dónde estaba mi hermano. Estaba bastante desconcertado, y los eventos que había pasado aún estaban frescos, lo que me generaba tanto miedo que apenas podía decirle lo que sucedió. Mi madre llamó a la policía pensando que alguien había entrado a la casa, pero no importa cuánto buscaron, no encontraron nada. Me preguntaron a mí y a pesar de que les conté todo lo que vi ese día, nadie me creyó.
Dijeron que probablemente había sido algo tan traumático que quise juntar las piezas como pude en mi cabeza, basándome en historias que probablemente me habían contado mis amigos. Pero yo sé que eso no es verdad. Nadie sabe quién se llevó a mi hermano esa noche, y lo único que puedo pedir en este punto es que no haya sufrido demasiado a manos de aquella mujer. Amarre. Me llamo Daniel y la historia que tengo hoy para contar es el más claro ejemplo de cómo el amor puede llegar a lastimar mucho a una persona que en realidad no tiene la culpa de las decisiones que otros toman. Esto sucedió cuando tenía 16 años, cuando me mudé con mi familia de Nueva York a un pueblo en Oaxaca por motivos familiares, los cuales no son relevantes para esta historia. No indagaré en ellos. Solo diré que íbamos a estar allí por un largo tiempo, y aunque no estaba muy de acuerdo, tampoco tenía una opinión al respecto. Solo debía seguir a mis padres a donde quiera que decidieran ir. Fue entonces cuando llegué allí y todo era muy diferente a donde vivía antes, sobre todo porque no era una ciudad, era un pueblo en el que apenas había televisión y no había casi nada que hacer. Yo sentía que aquel era el peor lugar para vivir. La escuela tampoco fue un santuario, pues en un principio los chicos parecían evitarme, o al menos así fue hasta que una chica a la que no diré su nombre real, la llamaremos Laura, parecía estar muy a gusto conmigo. Siempre me hacía cumplidos y pequeños obsequios, por lo que nos hicimos amigos rápidamente. Ella era bastante atractiva para mi gusto, y en poco tiempo ambos comenzamos a andar. Debo admitir que incluso para mí, esa relación avanzó demasiado rápido, pero en ese momento no lo notaba. Aquella chica realmente me gustaba, era muy graciosa y atenta conmigo, además de que siempre intentaba procurarme, o al menos así fue durante las primeras semanas de la relación. Y es que en algún momento esto comenzó a tornarse opresivo. La chica quería tenerme controlado todo el tiempo y quería saber en todo momento dónde estaba. No solía ser la clase de hombre que permitiera ese tipo de comportamientos tan tóxicos, pero por alguna razón a ella se lo permitía. Pensaba que ella solo se preocupaba por mí, que solo quería lo mejor para mí. Incluso mis padres comenzaron a decirme que estaba empezando a cambiar desde que estaba con ella. A mí esto no me importaba. Les decía que ella me amaba y que todo iba a estar bien siempre y cuando yo la amara de la misma forma, con la misma intensidad. Así fue como lo veía. Nos veíamos todo el tiempo y ella cada vez tenía comportamientos más erráticos hacia mí. Incluso llegó a hacerme daño un par de veces y yo como siempre intentaba justificarla, diciendo que tal vez solo era una persona impulsiva y que seguramente yo había hecho algo malo para que ella actuara de esa forma. Aquella relación comenzó también a tornarse complicada para mí, a pesar de que intentaba dar lo mejor de mí y justificaba todo de Laura. También comencé a sentir cómo yo mismo me tornaba algo posesivo con ella. La celaba mucho y odiaba verla hablar con cualquier otra persona. Pronto la relación pasó de ser agradable a ser una total tortura. Todo el tiempo estaba molesto y buscaba cualquier excusa para pelear con ella. Incluso llegamos a terminar más de una vez, pero no importaba qué tan fuerte fuera la pelea o las cosas horribles que nos llegáramos a decir. Después de un rato, siempre tenía un enorme impulso de regresar con ella, y hacía de todo para que me perdonara y pudiéramos volver a estar juntos. Solía tener muchos sueños con ella. Realmente era como estar con un enorme peso sobre el pecho mientras ella me abrazaba. Esos eran los sueños más recurrentes que puedo recordar en este momento. También tengo muy presente este recuerdo de yo intentando correr y ella detrás de mí. Aunque al principio parecía un sueño típico, algo incluso romántico, yo nunca lo recordé así porque me sentí en peligro. No sabía cómo explicarlo, solo diré que no estaba corriendo como si fuera un juego, sino que más bien estaba intentando huir de ella mientras ella me perseguía con una sonrisa en el rostro. Sabía que no importaba cuánto corriera, simplemente no podría escapar, y ella lo sabía.
A pesar de que ella pasaba casi todo el tiempo en mi casa, yo nunca había ido a la suya. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, ella siempre tenía una excusa para que yo no fuera. Decía que su madre se molestaba si llevaba algún muchacho o que simplemente no tenía ganas de que yo fuera en ese momento. No lo veía tan raro, después de todo, sabía que había padres así. Aunque no conocía a su mamá, pensaba que tal vez yo no sería de su agrado. Después de todo, esa relación no parecía ser lo más sano para su hija ni para mí. Recuerdo muy bien una tarde en la que Laura no había ido a la escuela. Me encontraba un poco preocupado por ella y pensaba en ir a su casa para ver que todo estuviera en orden, cuando una chica llamada Xochitl se me acercó. Me dijo que esa era la primera vez que me hablaba porque no encontraba la forma de acercarse a mí sin que Laura lo supiera, y que realmente no deseaba que Laura supiera que estaba hablando conmigo. Le pregunté a qué se refería. Ella me preguntó si alguna vez había ido a la casa de Laura o conocido a su madre, a lo que yo simplemente le dije que no. Le mencioné que su madre parecía no caerle bien según lo que Laura me contaba. Prefería alejarme de todo ese drama. La verdad es que ni siquiera me importaba conocer a su madre o no, pero ella me detuvo allí y me dijo que a lo mejor sería bueno que supiera que la madre de Laura era muy conocida en el pueblo, pero no por las mejores razones. Me contó que cada vez que alguien quería un trabajo de brujería, una maldición o un amarre, iban con la madre de Laura, y que era muy bien sabido que Laura seguía los mismos pasos que su madre, por lo que me advirtió que debía tener mucho cuidado si deseaba seguir involucrándome con ella. Que esta chica me dijera más al respecto de por qué me estaba diciendo todo eso, pero ella me dijo que ya había dicho demasiado y que no quería meterse en problemas ni con Laura ni con su madre. Me pidió que jamás dijera que ella había hablado conmigo y que lo único que tenía que hacer y podía hacer para dormir tranquilo era dejar a Laura, pues ya había tenido algunas relaciones antes, los cuales no habían terminado muy bien. Aquello realmente rondó mi cabeza por mucho tiempo, y a pesar de que eso hubiera sido suficiente para que cualquier persona decidiera terminar una relación, no lo fue para mí. A pesar del miedo y la intriga que me había generado la conversación con aquella chica, no podía evitar pensar que yo amaba mucho a Laura. Probablemente ella solo estaba celosa de nuestra relación y quería separarnos por algún motivo. Juré en ese momento que no lo conseguiría. Sé que para muchos dirán que ese pensamiento era muy irracional, pero para mí tenía mucho sentido en ese momento. Fui a la casa de Laura. Sabía bien dónde estaba porque en una ocasión la había acompañado a su casa, y aunque no me dejaba entrar, sí la podía reconocer fácilmente. Toqué la puerta un par de veces sin recibir ningún tipo de respuesta, y cuando estaba a punto de irme, la puerta se abrió. No era Laura quien me abrió, sino una mujer muy alta y atractiva, quien me miraba con cierta confusión y me preguntaba qué era lo que quería. Me presenté y ella comenzó a examinarme de pies a cabeza antes de soltar una leve risa burlona y decirme que Laura había ido con su abuela, por lo que no se encontraba en ese momento en casa. Mientras la mujer me decía eso, no pude evitar desviar mi atención a lo que estaba detrás de ella. A pesar de la distancia, pude identificar lo que parecía ser un altar. Tal vez aquello ni siquiera hubiera llamado tanto mi atención, pero no sé por qué pude reconocer lo que parecía ser una fotografía mía. No pude verla por mucho tiempo, aunque no podía reconocer exactamente qué foto era. No recordaba haberme tomado ninguna foto así. La mujer apenas terminó de decirme que Laura no estaba cuando comenzó a cerrar la puerta sin esperar una respuesta mía, evitando que viera más detalles de aquel altar. Recuerdo que me quedé afuera, pasmado, por casi 5 minutos, mientras recordaba lo que me había dicho Xochitl apenas unas horas antes. No podía evitar pensar que tal vez ella tenía razón. Durante el día en que no estuvimos juntos, todas las ideas que me había sembrado ella comenzaron a cobrar sentido. Comencé a notar todas aquellas cosas raras que habían estado pasando desde que inicié la relación con Laura. Cómo había cambiado, cómo literalmente había reemplazado cada pasatiempo
y cosa que me agradaba solo para estar con ella, como incluso había cambiado mi forma de ser y de ver las relaciones y el amor desde que había estado con ella. Pero, sin duda, lo que más me daba vueltas en la cabeza era aquel altar con mi fotografía en él. No sabía ni siquiera por qué habría algo así en la casa de otra persona, y aunque no creía mucho en la brujería ni nada parecido, pensaba que tal vez estaba intentando algo conmigo. A pesar de que aún quería amarla, la duda y el miedo crecían en mí, y eso me llevó a tomar la decisión de terminar con ella. Esto ya había pasado antes, hablo de terminar, pero siempre era por alguna pelea fuerte. Además, sabía que solo bastaban unas horas después para que yo tuviera un deseo incesante de regresar con ella, y antes de volver a verla me prometí a mí mismo que no importaba cuánto deseara volver, no lo haría. Tendría que controlarme. Para mi sorpresa, cuando la vi en la escuela y le dije que deseaba terminar con ella y que no quería saber nada más, ella pareció estar bastante tranquila al respecto. Me dijo que estaba bien y luego se fue. Yo creí que era demasiado fácil, que esa no era la actitud que ella debería haber tomado, pero aún así no quise seguir buscando problemas. Pensé que si ella lo aceptaba, entonces no tendría por qué importarme más. Ese sentimiento de querer regresar con ella volvió muy fuerte, apenas media hora después. Quise buscarla, pedirle perdón, decirle que en realidad no quería terminar con ella, pero me lo había prometido a mí mismo antes. Sabía que ese sentimiento iba a llegar, y ahora que estaba ahí, debía aprender a controlarlo. Y eso hice. Pasaron 2 días completos en los que estuve a punto de hablar con ella para pedirle que volviéramos, pero pude controlar ese impulso. Con cada día que pasaba parecía más molesta, y aquel enojo que no había sacado en el momento en el que había terminado con ella parecía estar haciéndose presente. A veces me gritaba durante el descanso o me decía que debíamos regresar, y cuando me veía se volvía muy agresiva, diciéndome que si no volvíamos, entonces yo me arrepentiría. Yo no le tenía miedo ni nada parecido, quería terminar con ella de verdad, y a pesar del sentimiento que me invadía de querer volver, logré ser fuerte hasta que un día simplemente no tuve ese sentimiento más. Fue entonces cuando pensé que la había superado. Recuerdo muy bien aquellos días porque me hacían sentirme mejor. Era como si un enorme nudo que me había atado todo el tiempo se estuviera aflojando cada vez más hasta que fui liberado. Pensaba que había podido salir de aquella relación tan tóxica e incluso comencé a hacer más amigos en la escuela, al no tenerla todo el tiempo conmigo. La gente parecía querer acercarse más a mí. No había pasado ni un mes de esa calma cuando comenzó la peor experiencia de mi vida. Desperté con un fuerte dolor en la lengua. La sentía hinchada y ni siquiera podía hablar bien. Me levanté y antes de ir a ver a mis padres, me miré en el espejo, solo para ver con horror que parecía estar llena de llagas, al igual que dentro de la boca. Eran dolorosas y, mientras más las miraba, más parecían infectadas. No tenía sentido, pues la noche antes de acostarme yo estaba perfecto. Mis padres me llevaron al médico de inmediato. Me hicieron muchos estudios, incluso pruebas de enfermedades de transmisión sexual, pero nada de lo que me mandaban hacer daba resultados. Decían que podría ser una bacteria que había entrado por algo que había comido o tal vez por beber agua sucia, lo cual era imposible, pues yo nunca había hecho algo así. El dolor era tan espantoso que no podía comer nada, pues me generaba mucho dolor. Con todo esto, también vino un malestar en el estómago. A pesar de no estar comiendo nada, el estómago comenzó a ponerse muy duro y a inflarse, lo cual no tenía sentido, porque, como dije antes, todo lo que podía comer debía ser líquido. Masticar era casi imposible para mí. En aquel estado sentía que iba a morir, pues no importaba cuántos médicos me llevaran mis padres, nadie sabía qué me estaba sucediendo. Además, todo el tiempo me encontraba cansado, como si mi cuerpo entero me dijera que debía rendirme. Durante todo ese tiempo tampoco podía dormir. Dormía, creo, algunas pocas horas antes de despertar por el dolor. Las pocas veces que conseguía dormir siempre soñaba con Laura.
Esta vez no eran los sueños que solía tener con ella. Parecía mirarme desde un lugar con mucho odio y al mismo tiempo satisfacción, como si disfrutara todo lo que me estaba sucediendo. Ya no iba a la escuela por ese momento, por obvias razones, no sabía nada de ella. Mis padres estaban desesperados y los doctores literalmente dijeron que lo mejor sería que me quedara en casa y esperara lo inevitable, ya que cada día empeoraba un poco más. Mi madre me dijo que una vecina le había comentado que estaba maldito por estar de novio con la hija de la bruja del pueblo, y que lo más seguro era que estaba maldito, ya fuera por la hija o por la madre. Pero claramente, aquello era un trabajo de brujería muy fuerte. Mis padres eran escépticos, como yo. No quisieron tomar muy en serio esas palabras al principio, pero una vez que tuvieron aquel veredicto de los doctores, de esperar lo inevitable, decidieron tomar esas palabras un poco más en serio. Mi madre contactó a esta vecina, quien le dio el contacto de un brujo que le había ayudado a ella a liberarse de una maldición de esa mujer, la cual había afectado a su esposo por no aceptar tener una relación con ella. Me dijo que ese brujo era muy poderoso y que la madre de Laura de hecho le tenía miedo, por lo que si aceptaba nuestro caso, no solo me salvaría, sino que seguramente aquella mujer no intentaría nada más. Recuerdo muy bien cuando aquel hombre vino a la casa. Fue directamente al cuarto y al verme, tocó mi estómago, el cual dijo que probablemente tenía un muñeco lleno de piedras dirigido hacia mí. Le dijo a mis padres que lo que querían las personas que me habían hecho eso no era simplemente causarme dolor, sino que claramente deseaban mi muerte. Estuvo conmigo mucho tiempo. Hizo una limpia con un huevo y con unas hierbas que nunca supe bien qué eran, pero después de que pasaran por mi cuerpo, empecé a sentir muchas náuseas y comencé a vomitar. Me sorprendió cuánto vomité. Sabía que mi estómago debía estar vacío, pero aún así no dejaba de vomitar lo que parecía ser pedazos de carne cruda, la cual aún parecía tener sangre en ella. Después de que vomité todo eso, él me dijo que era un trabajo complicado, pero que no debía preocuparme, pues había llegado el momento preciso. Me sobó el estómago muy fuerte, a pesar de que los doctores aseguraban que no debía tocarme esa zona. Este hombre hizo completamente lo contrario. El dolor fue tan fuerte que incluso llegué a desmayarme por él, pero cuando volví en mí, aquella enorme bola que había estado cargando en el estómago durante meses casi era imperceptible. En ese momento, el hombre dijo que eso no era todo y que debía volver al menos 3 veces más. Me dejó algunas hierbas y un horario detallado de lo que debía consumir a ciertas horas precisas. Mi madre hizo que siguiera todo al pie de la letra, sobre todo porque vio la enorme mejoría que mostré casi al instante. Este hombre regresó dándome hierbas y moviendo el estómago. No me decía que aún quedaban algunas piedras, pero que nada de eso podría resolverse en la próxima vez que viniera. Me dijo que estaría bien y que era una persona muy fuerte por haber resistido tanto. Me dijo que la relación que había tenido con Laura había sido un amarre que ella me había hecho, y no era tan experimentada como su madre. Fue por eso que yo pude tener la fuerza de voluntad para dejarla y no volver con ella. Al hacerlo, ella se molestó mucho y pidió a su madre que me hiciera daño. Por eso es que todo terminó de esa forma, pero me dijo que no debía preocuparme, pues ya no me molestaría. Laura tuvo que salirse de la escuela casi cuando yo volví. Nunca supe exactamente por qué, pero según lo que decían en el pueblo, fue a vivir con su abuela. Aunque la madre de Laura aún me veía con mucho odio, jamás volvió a intentar hacerme nada. Y realmente agradezco mucho a aquel hombre por haberme salvado la vida de esas mujeres. Cree en las brujas. En aquel entonces era un oficial de policía recién transferido a una zona no muy agradable, por decirlo de alguna manera. Tenía que patrullar el lugar y sobre todo atender las llamadas sobre violencia doméstica, que ocurrían bastante seguido. Sin mencionar que tenía que estar alerta, pues había algunas pandillas que deseaban hacer daño a los policías que patrullaban la zona.
Siempre estaba con un compañero que al parecer ya había estado mucho tiempo patrullando esa zona. Era una persona muy agradable, que siempre intentaba hablarme sobre historias paranormales y todo lo relacionado con ellas, a diferencia de mí, que era un escéptico de lo peor. Jamás había visto un fantasma ni nada parecido, por lo tanto decía que nada de eso existía, que solo eran cuentos de niños o de gente que no tenía nada mejor que hacer y se ponía a inventar cosas, a lo que él me respondía que aquello no era cierto. De hecho, en la zona donde nos encontrábamos se decía que habitaba una bruja, a la que muchos criminales acudían a pedirle ayuda para no ser atrapados o para otros favores similares. Recuerdo que solía bromear, diciendo que en ese caso no teníamos nada que hacer ahí, pues todo estaba siendo protegido por aquella mujer. A él no solía darle mucha risa. Decía que no nos acercábamos demasiado a esa zona, porque sabíamos bien que las personas de por ahí estaban bastante protegidas por aquella mujer, y que si acaso llegaban a verla, muchos decían que la mujer podía lanzar una horrible maldición, o más bien dicho, podía hacer que toda tu vida cambiara de un día a otro si la hacías enojar. No podía creer que un hombre adulto creyera todas esas historias que seguramente se le contaban a los niños para que no se acercaran a ciertos lugares. Pero intenté respetar siempre lo que decía y solía guardar silencio la mayor parte del tiempo. Una de las cosas que sin duda sí me llamaba la atención era cuando él me platicaba de su anterior compañero, quien había visto a esa mujer un día en que había decidido seguir a un criminal hasta esa zona, a pesar de las advertencias que le había hecho. Me cuenta que cuando éste volvió ya no era el mismo. Me dijo que escuchó algunos disparos, luego el grito de su compañero, y cuando pudo encontrarlo, éste se encontraba en posición fetal, sujetándose la cara con tal fuerza que ya se había hecho daño con sus propias uñas. También me dice que su mirada ya no era la misma, parecía aterrada, como si hubiera visto al mismo demonio en persona. De hecho, esa fue la razón por la que esa persona abandonó el servicio y no quería saber nada de la policía. Yo no creía nada de lo que él me contaba. Pensaba que simplemente su compañero había renunciado, pues eso era lo que me habían dicho a mí. Además, creía que yo era bastante nuevo en la zona, y creí que él quería asustarme, tal vez hacerme una de esas clásicas novatadas que solían hacer. No pensaba dejarme arrastrar en su juego, por lo que me mostré escéptico y bastante sereno respecto a aquellas historias. Fue así como poco a poco me fui acostumbrando más a esa zona. Aquel hombre me caía bien, lejos de las historias que a veces solía contarme y hacerme pasar como ciertas. La vida permanecía exactamente igual, y todo comenzó a tornarse en una rutina, o al menos así fue, hasta aquel 2 de noviembre en donde todo cambió. Aquel día mi compañero no había podido asistir debido a que se había enfermado, y como no teníamos personal, decidieron que estaría bien hacer la guardia solo. Después de todo, ya conocía muy bien el lugar y no creían que tuviera ningún problema. Esto incluso yo lo creía también. Después de todo, estaba tan acostumbrado y sabía que mientras supiera en qué meterme y qué evitar, no tendría ningún tipo de problema. Ese día realicé el patrullaje por mi cuenta. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando recibí una llamada sobre un disturbio que parecía estar muy cerca. Inmediatamente me puse manos a la obra. Me dijeron que compañeros llegarían pronto para ayudarme, pues parecía ser más que un simple robo a una tienda. Cuando llegué al sitio donde se suponía que estaba ocurriendo el disturbio, me di cuenta de que ahí no había nadie. Era de hecho una calle donde nadie parecía haber pasado en mucho tiempo. Estuve algo confundido y llamé a la estación para asesorarme de que estaba en el lugar correcto. Me confirmaron que sí era. Algo llamó mi atención y me hizo dejar de hablar. A unos cuantos metros de la patrulla parecía venir caminando una mujer. Me llamó tanto la atención que ni siquiera terminé de hablar con la estación, solo me quedé observándola, y es que parecía andar raro. Era casi como si sus pies no tocaran el suelo, pues no podía ver el movimiento de los mismos al avanzar.
Estuve viéndola por mucho tiempo, hasta que cuando estuvo cerca me di cuenta de lo que ya estaba sospechando, y es que en realidad parecía estar levitando o, al menos, no parecía tener pies. No puedo decirlo con certeza, llevaba un largo vestido que los cubría. Encendí más las luces para poder verla mejor. Estaba cubierta con un rebozo, y solo podía ver, más que nada, sus ojos. Estaba directamente a la patrulla. La luz no parecía cegarla, y yo no podía dejar de mirarla. No sabía cómo actuar al respecto. El miedo me paralizó por un instante, hasta que esta mujer comenzó a moverse en dirección a la patrulla. Fue muy rápida, pero afortunadamente reaccioné a tiempo para dar marcha atrás. A pesar de lo rápido que se movió el auto, esta mujer parecía ser aún más rápida, pues en un momento se lanzó contra la patrulla y parecía estar en el techo. Yo seguía retrocediendo mientras escuchaba cómo golpeaba el auto, rasguñaba y emitía un sonido muy extraño, como un grito. No sabría cómo describirlo. Arañaba el auto y lo golpeaba casi como si quisiera abrirlo a la fuerza para sacarme de ahí. Podía ver también cómo rasguñaba los vidrios, lo que me hacía saber que sus uñas eran extremadamente grandes y filosas. Al intentar salir de aquel miedo intenso, y con aquella mujer golpeando el auto, cuando terminé por chocar la patrulla, el impacto me hizo desmayarme, aunque aún podía escuchar cómo aquella mujer continuaba golpeando y arañando el auto con mucha furia. No sé cuánto tiempo estuve desmayado. Solo sé que fui despertado por uno de mis compañeros, quienes me cuestionaban sobre lo sucedido. Desperté exaltado, intentando explicarles lo que había visto, cómo esa mujer me había atacado e intentado entrar al auto. Todos mis compañeros me miraron con escepticismo, y en realidad yo hubiera hecho lo mismo si alguien me lo hubiera contado. Jamás habría creído algo así. Se veía que había sido real. Y como prueba estaban claramente los golpes y las marcas en la patrulla. Todo estaba ahí, pero la mujer ya no estaba por ningún lado. Esto también parecía imposible. Mis compañeros estaban muy cerca cuando escucharon el impacto del auto estrellándose, y la mujer debió haber tenido muy poco tiempo para escapar antes de que ellos llegaran. A pesar de que yo no cambié mi versión en ningún momento, algunos pensaron que tal vez había sido un ataque de estrés o que incluso estaba bajo algún tipo de efecto alcohólico, y para ocultarlo prefería contar otra historia sobre una extraña mujer haciendo todo eso. De todas formas, me dijeron que debido al golpe que había sufrido, probablemente había imaginado todo. Me llevaron al hospital y me dieron algunos días de incapacidad, creyendo que, con el tiempo, lograría aclarar mis pensamientos y poder contar lo que realmente había sucedido. A pesar de todo esto, no cambiaba mi versión. Aunque ya estaba en mi casa, podía soñar con aquella mujer que flotaba y atacaba a mi patrulla. Esto ocasionó que no pudiera dormir bien. Siempre que lo intentaba, escuchaba aquellos sonidos que mi mente asociaba con el sonido de sus uñas arañando el metal. Comencé a caminar por mi casa para intentar cansarme y poder dormir, y funcionó los primeros días, pero eventualmente dejó de ser efectivo. Una noche, mientras caminaba por mi casa, algo me hizo salir afuera. En el jardín parecía haber una mujer, y no cualquier mujer, sino que parecía ser la misma que había atacado mi vehículo unos días antes. No hacía nada, solo estaba ahí de pie dentro de mi propiedad. Me acerqué más para verla con detenimiento, pero cuando lo hice simplemente se desvaneció. Sentí que estaba perdiendo la cordura, aunque no podía ser posible. Tenía que encontrar una explicación, y la única que se me ocurrió fue que debía estar perdiendo la cordura. Pensé que el golpe había afectado mi cerebro de una manera que ni siquiera imaginaba, y que debía hacer algo al respecto. Fui a hacerme algunas pruebas para ver si mi cerebro estaba bien, pero todas salieron perfectas, lo que me hizo pensar aún más en lo que estaba sucediendo. Con el paso de los días, aquella visión de la mujer se hacía más frecuente. Siempre estaba afuera, en mi patio, mirándome. Por si esto fuera poco, comencé a ver cómo mi dinero simplemente no rendía. No importaba cuánto intentara ahorrar o administrar, simplemente se desvanecía. Además, mi casa comenzó a tener un olor desagradable.
como si un animal muerto estuviera presente, atravesando las paredes o debajo de mí. No lo sabía con certeza, pero lo único que estaba claro era que no importaba cuánto limpiara o intentara poner aromatizantes, ese olor siempre se hacía presente y opacaba cualquier otro. Lo peor fueron los moretones. Comencé a notar cómo por todo mi cuerpo, pero sobre todo en la espalda, comenzaron a salir muchos moretones que se veían muy mal y dolorosos. Los doctores decían que probablemente era una deficiencia de hierro. Me mandaban vitaminas y otros tipos de estudios, pero nunca arrojaban nada. Siempre me había gustado tener muchas plantas en mi casa, pero desde aquella vez todo lo que intentaba cultivar moría al instante. Mi jardín, que antes siempre estaba lleno de vida, ahora solo era un montón de plantas marchitas y hierba seca que no importaba cuánto intentara regar o abonar, se mantenía igual. Algo que no había mencionado era que esa mujer siempre parecía estar un poco más cerca. Era como si se acercara un poco más con cada día que pasaba, y comencé a tener mucho miedo. Fue entonces cuando hablé con mi compañero. Sabía que si alguien podía creer todo lo que estaba pasando, era él. Tal vez, con un poco de suerte, también me daría algún consejo sobre qué hacer al respecto. Lo invité a mi casa y le conté todo lo que estaba sucediendo, al mismo tiempo que le mostraba los moretones en mi cuerpo y le explicaba cómo todos los doctores parecían no tener ni idea de lo que estaba pasando. Él me escuchó muy atentamente y me advirtió que esto podría ser muy peligroso. Me dijo que si realmente esa mujer era la bruja de la que me había hablado, entonces podría ser alguna especie de manifestación de ella. A pesar de que le gustaba mucho ese tema, no tenía muchos consejos para mí, pero sí me dio uno que al menos me tranquilizó un poco. Me dijo, antes de que ésta apareciera, debía rodearla con sal gruesa. Esta alejaba a los malos espíritus. Me sugirió que si esa mujer insistía en entrar, la sal podría ayudar a que se detuviera. En ese momento estaba tan desesperado que compré sal gruesa y rodeé mi casa con ella. Para mi sorpresa, aquella noche no vi a la mujer afuera de la casa. Me alegró mucho, incluso pensé que esa podría haber sido la solución desde el principio, y me sentí esperanzado de que tal vez mi vida volvería a la normalidad. Esa misma noche fui despertado por un horrible dolor en la espalda. Había sido despertado antes por la sensación de que alguien me ahogaba o me estaba observando, pero nunca por un dolor tan fuerte como el que experimentaba esa noche. Sentía un dolor intenso, como si me estuvieran clavando múltiples punzadas. Prendí la luz de inmediato, fui al espejo a verme y quedé horrorizado al ver las marcas de dientes perfectamente marcadas en mi espalda. Sentía que casi me arrancaban un pedazo de piel, lo cual me aterraba. Era doloroso y parecía que comenzaba a infectarse, a pesar de que había pasado solo un par de minutos. Fui al doctor de inmediato, quienes parecieron bastante consternados por lo que me había sucedido. Sabía que no me creerían. Les dije que fue durante una pelea, lo cual parece que tampoco me creyeron, pero al menos no hicieron más preguntas al respecto. Los doctores me atendieron rápidamente y me dijeron que debía haber acudido de inmediato, pues la herida ya comenzaba a infectarse. Ni siquiera les dije que la mordida había ocurrido solo unas horas antes. Sabía que no valía la pena intentar hacer que me creyeran. Salí del consultorio y fui directo a mi casa. No pude dormir el resto de la noche. Aunque intentaba dormir, cada vez que algo tocaba mi espalda, la sensación de la horrible mordida recorría todo mi cuerpo. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que no importaba lo bien que los doctores limpiaran la herida o cuánto intentara hacer, la herida no mejoraba. Parecía que cada vez acumulaba más pus y comenzaba a oler muy mal. Le comenté esto a mi compañero, quien al verme en un estado tan deplorable, esto estaba afectando tanto mi apariencia como mi salud. Me sugirió que lo mejor sería ir a ver a un brujo, pues tal vez él podría decirme qué estaba pasando. Cuando lo hice, el brujo no parecía interesado en ayudarme. Me dijo que no veía nada malo conmigo y que tal vez debería regresar al médico, pues al menos espiritualmente no había nada malo en mí. Fui a ver al menos 3 brujos más y todos me dijeron lo mismo,
que no había nada espiritual que estuviera mal, que debía ser un problema médico. Las cosas escalaron hasta que mi amigo consiguió un contacto de una persona que aseguraba podría ayudarme. Fue un viaje largo, no vivía cerca de donde yo residía, pero con tal de recuperar un poco de paz en mi vida, hice el viaje con mi compañero. Cuando llegamos, el hombre me miró y me dijo que me quedaba muy poco tiempo de vida en la tierra y que había hecho enojar a alguien muy poderoso. Yo no tenía ni idea de a quién se refería. No me había metido con nadie, solo estaba haciendo mi trabajo. Pero él me dijo que no le importaba, que me había metido en un territorio que no debía y que había tomado mi presencia como un desafío a su autoridad, por lo que no se detendría hasta verme muerto. También me dijo que la presencia que me perseguía estaba ligada a mi casa y que si no la eliminaba y no podría liberarme. Me dijo que no debía preocuparme, que él me daría protección mientras intentaba liberarme de lo que me acechaba. Esto no ocurrió de inmediato, pero él me dio amuletos para que mi vida fuera un poco más normal y pudiera comenzar a dormir y vivir más tranquilo. Esa cosa continuaba acechándome. Tuve que ir de vez en cuando con este hombre para que me diera nuevos amuletos, pues me explicó que estos perdían su efecto con el tiempo debido a la entidad tan poderosa que me perseguía. Este hombre intentó por mucho tiempo ayudarme, y siempre le estaré agradecido, pero nunca logró liberarme completamente. Aunque las apariciones son menores y ahora tengo que ir menos a recargar los amuletos, aún tengo que hacerlo hasta el día de hoy. Me advirtió que nunca tuviera descendencia. Aquellos que no están protegidos por esa entidad seguirán sufriendo lo mismo que yo. Aún no estoy seguro de qué vi ese día. Si acaso fue una bruja quien me lanzó esta maldición. Solo espero que algún día tenga piedad de mí y me deje vivir en paz, pues lo único que quiero es vivir el resto de mi vida en tranquilidad. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.